En una finca inmensa en las afueras rurales de Hopewell, Nueva Jersey, Charles Lindbergh y su esposa Ann creían haber encontrado algo que el aviador más famoso del mundo ya no tenía: tranquilidad. Después de su histórico vuelo sin escalas a través del Atlántico, la presión mediática sobre los Lindbergh era asfixiante, y ese lugar parecía el refugio perfecto para escapar de la mirada pública. Pero no fue así. En 1932, un crimen sacudió a Estados Unidos entero y convirtió a la familia Lindbergh en el centro de una tragedia que durante meses ocupó cada portada, cada radio y cada conversación del país. Bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Hoy vamos a narrar un caso histórico, oscuro y tremendamente mediático: el secuestro del bebé Lindbergh. Un crimen que no solo destruyó una familia, sino que cambió para siempre la relación entre la fama, la prensa y la justicia en Estados Unidos. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. Charles Angus Lindbergh Jr., el hijo de 20 meses del célebre aviador Charles Lindbergh y Ann Morrow Lindbergh, fue secuestrado alrededor de las 9 de la noche del 1 de marzo de 1932. El pequeño estaba en la habitación infantil del segundo piso de la casa familiar, cerca de Hopewell, Nueva Jersey. La ausencia del niño fue descubierta cerca de las 10 de la noche por su niñera, Betty Gow, quien dio aviso de inmediato a los padres que se encontraban en la casa. A partir de ahí, se activó una búsqueda desesperada dentro de la propiedad, y enseguida aparece el primer dato clave. En la ventana de la habitación se encontró una nota de rescate que exigía $50.000. La policía local de Hopewell fue notificada de inmediato, y poco después la investigación pasó a manos de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Durante la inspección de la escena aparecieron varios elementos importantes. Dentro del cuarto había restos de barro en el piso. Debajo de la ventana se encontraron huellas, aunque no pudieron medirse con precisión. También se halló una escalera de madera compuesta por dos secciones, usada para llegar hasta la ventana. Una de esas partes estaba rota, como si se hubiera partido durante el ascenso o el descenso. Lo llamativo era esto: no había manchas de sangre ni adentro ni afuera de la habitación, y tampoco se encontraron huellas dactilares. Mientras tanto, empleados de la casa y de la finca fueron interrogados. Lindbergh pidió a sus amigos que trataran de entrar en contacto con los secuestradores, y se empezaron a explorar múltiples caminos, desde pedidos públicos hasta contactos con personajes del bajo mundo, todo con la esperanza de abrir una negociación. El 6 de marzo de 1932 llegó una segunda nota de rescate, con matasellos de Brooklyn, en Nueva York. La suma exigida ya no era $50.000, sino $70.000. Poco después, el gobernador convocó una conferencia policial en Trenton, Nueva Jersey, con fiscales, fuerzas de seguridad y funcionarios. Se discutieron teorías, estrategias y procedimientos. Al mismo tiempo, el abogado de Lindbergh, el coronel Henry Breckenridge, contrató investigadores privados. La tercera nota llegó el 8 de marzo, dirigida al abogado de Lindbergh. Ahí los secuestradores rechazaban el intermediario propuesto por la familia y pedían que la respuesta se publicara en un diario. Ese mismo día aparece una figura fundamental en la historia: el Dr. John Condon, un director escolar retirado del Bronx, que publicó en el periódico Bronx Home News su oferta para actuar como intermediario, incluso agregando $1.000 de su propio bolsillo. Al día siguiente, recibió la cuarta nota de rescate, donde los secuestradores aceptaban su participación. Lindbergh aprobó la idea. Alrededor del 10 de marzo, Condon ya tenía en su poder los $70.000 en efectivo para intentar negociar, usando el nombre clave Shapside en los intercambios por prensa. El 12 de marzo, después de una llamada anónima, Condon recibió la quinta nota, entregada por un taxista llamado Joseph Perron, quien dijo haberla recibido de un extraño. Ese mensaje lo guiaba a otra nota escondida bajo una piedra, cerca de una estación de metro periférica. Allí encontró la sexta nota. Siguiendo esas instrucciones, Condon se reunió con un hombre que se hacía llamar John en el cementerio de Woodlawn, cerca de la calle 233 y Jeremy Avenue, en el Bronx. Hablaron del pago del rescate. Ese hombre accedió a entregar una prueba de que realmente tenía al niño. Condon había ido con guardaespaldas, aunque se acercó solo a hablar con John. El 16 de marzo, Condon recibió una supuesta prueba de vida, el traje de dormir del bebé, junto con una séptima nota. Esa prenda fue reconocida por la familia. Luego llegó una octava nota, el 21 de marzo, donde los secuestradores insistían en que se cumpliera todo y afirmaban que el secuestro había sido planeado durante un año.
El 29 de marzo, Betty Gow encontró un objeto inquietante en la finca, el protector de pulgar del niño, el mismo que llevaba puesto cuando fue secuestrado. Al día siguiente llegó la novena nota, donde la demanda amenazaba con subir a los $100.000 y se rechazaba un sistema de códigos que se pensaba usar en la prensa. La 10ª nota llegó el 1 de abril, ordenando que el dinero estuviera listo para la noche siguiente. Luego aparecieron la 11ª y la 12ª nota, entregadas a escondidas siguiendo el mismo patrón de mensajes indirectos, taxis y piedras como puestos de contacto. Finalmente, la noche del 2 de abril de 1932, el Dr. Condon volvió a encontrarse con John. En esa reunión consiguió bajar la exigencia otra vez a $50.000 y esa suma fue entregada al desconocido. A cambio, recibió un recibo y una 13ª nota donde se decía que el niño podría ser encontrado en un barco llamado Nellie, cerca de Manhattan Vineyard, Massachusetts. Pero al día siguiente la búsqueda cerca de Manhattan Vineyard fue infructuosa y lo mismo ocurrió en intentos posteriores. Condon aseguró siempre que, si volvía a verlo, podría reconocer a John. El 12 de mayo de 1932, más de 2 meses después del secuestro, ocurrió el hallazgo que cambió el caso para siempre. El cuerpo del bebé fue encontrado accidentalmente, parcialmente enterrado y en estado de descomposición, a unas 4,5 millas del sudoeste de la casa de los Lindbergh, cerca de Montrose, en Nueva Jersey. El hallazgo lo hicieron William Allen y Orwin Wilson, 2 hombres que circulaban en un camión. El cuerpo presentaba graves lesiones en la cabeza y faltaban partes de los miembros. Fue identificado positivamente y cremado en Trenton el 13 de mayo de 1930. El examen forense concluyó que el niño llevaba muerto alrededor de 2 meses y que la causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza. Acá hay algo tremendo, y es como este caso mezcla 2 cosas al mismo tiempo: desaparición real y puesta en escena criminal. Porque no estábamos hablando de un secuestro improvisado. Las notas, los tiempos, los puntos de encuentro, el uso de intermediarios, el nombre clave, las piedras, los taxistas, el personaje de John, todo eso muestra una estructura, una cabeza fría, un tipo o un grupo que no solo quería el dinero, sino también controlar el relato. El otro punto más fuerte de este caso es el de la escalera rota. Porque esa imagen quedó grabada en sus padres. Una casa en medio de una finca inmensa, una ventana en el 2º piso, una escalera improvisada y un bebé arrancado de su cama. Ahora también te digo cómo podemos entender desde la distancia la lógica humana. La presión pública muchas veces hace que estas figuras se aíslen. La policía corre, la prensa aprieta y los intermediarios aparecen. También los oportunistas, y en medio de todo eso, la verdad se empieza a contaminar. Pero lo más cobarde de esto es que incluso con el pago, cuando se siguió cada instrucción, el nene ya no estaba vivo. Quiero decir, el secuestro no era solo una negociación, era una tragedia consumada casi desde su inicio. Aquel 2 de marzo de 1932, apenas un día después del secuestro, el director del FBI, J. Edgar Hoover, se puso en contacto con la sede de la Policía Estatal de Nueva Jersey, en Trenton. Ofreció oficialmente la cooperación del Departamento de Justicia y del FBI para asistir al coronel H. Norman Shotker, superintendente de la Policía Estatal, en la captura de los responsables. En ese primer momento, sin embargo, la intervención federal era limitada. Todavía no existía jurisdicción directa, por eso durante las primeras semanas el FBI actuó más como apoyo que como fuerza principal. Eso cambió el 13 de mayo de 1932, cuando el presidente ordenó que todas las agencias investigativas del gobierno quedaran a disposición del estado de Nueva Jersey y que el FBI funcionara como cámara de compensación y organismo coordinador de toda la información federal vinculada al caso. Poco después, el 23 de mayo de 1932, la oficina del FBI en Nueva York notificó a los bancos del área metropolitana que la oficina sería desde ese momento la agencia centralizadora en el seguimiento del caso. Se pidió vigilancia extrema sobre el dinero del rescate. El 26 de mayo, la Policía Estatal de Nueva Jersey anunció una recompensa de hasta $25.000 por información que permitiera arrestar y condenar a los secuestradores. A pedido del coronel
Stratford, el FBI envió copias de ese aviso a agencias policiales en todo Estados Unidos, pero la investigación no avanzaba en línea recta y pronto aparecieron episodios que complicaron aún más el caso. El 10 de junio de 1932, Violet Sharp, empleada doméstica de la casa de la madre de Ann Lindbergh, fue investigada por las autoridades. Justo cuando iba a ser interrogada de nuevo, se suicidó tomando veneno. Durante un momento, la sospecha la rodeó con fuerza, pero la revisión de sus movimientos la noche del 1 de marzo terminó demostrando que no tenía conexión con el secuestro. Más de un año después, en septiembre de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt decidió intervenir directamente. Dispuso que todo el trabajo relacionado con el caso quedara centralizado en el Departamento de Justicia. Y el 19 de octubre de 1933 se anunció oficialmente que el FBI tendría jurisdicción exclusiva, al menos en lo que respectaba a la actividad investigativa federal del caso. En paralelo, otra pieza cobró cada vez más valor: el dinero del rescate. La proclamación presidencial que exigía devolver al tesoro todo el oro y certificados de oro resultó, inesperadamente, una herramienta útil para los investigadores. ¿Por qué? Porque $40.000 del rescate habían sido pagados justamente con certificados de oro y una gran parte de ese dinero todavía seguía en circulación. El 17 de enero de 1934, la oficina del FBI en Nueva York envió una circular a todos los bancos y sucursales de la ciudad pidiendo vigilancia extrema sobre esos billetes. En febrero de ese mismo año, todas las oficinas del FBI recibieron un folleto revisado con los números de serie de los billetes del rescate. Ese material fue distribuido a bancos, cámaras de compensación, compañías de seguros, estaciones de servicio, aeropuertos, grandes almacenes, oficinas postales, compañías telegráficas, incluso empleados que manejaban dinero en supermercados y comercios seleccionados. Además, se diseñaron tarjetas clave con esos números para agilizar la detección y se mantuvieron contactos constantes con personal bancario para sostener su atención sobre el caso. Hasta ese momento, cuando apareció un billete del rescate, la información podía llegar al FBI, a la policía estatal o a la policía de Nueva York por separado. Eso hacía que la información quedara dispersa. Por eso se estableció un nuevo procedimiento. A partir de entonces, cada hallazgo sería investigado de manera conjunta por representantes de los tres organismos. Ahora bien, no todo lo que llegaba era útil. La investigación se vio ahogada por una combinación brutal de pistas falsas, rumores, fabulaciones, cartas de personas desequilibradas, oportunistas y delirantes. Pero en un caso así, cada pista, por absurda que pareciera, debía revisarse, y esa obligación consumía tiempo, energía y recursos. Uno de los fraudes más llamativos fue el de Gaston Means. El 4 de marzo de 1932, Evelyn McLean, una socialite de Washington, acudió a él creyendo que podía ayudar a recuperar al niño. Means aseguró que tenía contacto con los secuestradores y convenció a McLean de entregarle $100.000, argumentando que la existencia del rescate se había duplicado. Durante semanas sostuvo la mentira, diciendo que negociaba con un supuesto líder llamado The Fox. Cuando la señora McLean exigió la devolución del dinero y no la obtuvo, el caso pasó al FBI. Finalmente se descubrió que The Fox era Norman Wicker, un abogado inhabilitado en Washington. Means terminó condenado por malversación y hurto, y tanto él como Wicker fueron luego condenados también por conspiración para defraudar. Pero ese no sería el único engaño. Hubo muchos otros intentos de fraude que exigieron investigaciones exhaustivas antes de ser descartados. En total, se siguieron literalmente miles de pistas por todo Estados Unidos. Se investigaron incluso rumores sobre el Purple Gun de Detroit. Se revisaron registros de bancos intentando localizar el supuesto bote Nelly. Se examinaron cementerios. Se compararon datos con otros secuestros y extorsiones anteriores. Se mostraron cientos de fotos de criminales conocidos a los pocos testigos que habían visto al misterioso John. En medio de ese océano de información apareció un dato concreto. El 2 de mayo de 1933, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York detectó 296 certificados de oro de $10 y uno de $20
20, todos pertenecientes al dinero del rescate Lindbergh. Habían ingresado en un depósito hecho el 1 de mayo de 1933. Se rastreó ese depósito hasta un billete con el nombre y dirección de J.J. Falker del 537 Oeste de la calle 149 y una anotación sobre certificados de oro por $2.980, pero a pesar de una investigación intensa, esa persona nunca pudo ser ubicada. Mientras tanto, el análisis de las notas del rescate dio otro resultado importante. Los expertos en caligrafía coincidieron en que todas habían sido escritas por la misma persona y que ese escritor probablemente era de origen alemán, aunque había pasado tiempo viviendo en Estados Unidos. El Dr. Condon, por su parte, describía a John como un hombre de aspecto escandinavo y estaba convencido de que podría reconocerlo si lo volvía a ver. Por eso, el FBI contrató a un artista para elaborar el retrato a partir de las descripciones de Condon y del taxista Joseph Perron. Pero no se quedaron ahí. También le pidieron a Condon que recreara en detalle las conversaciones que había tenido con John en sus encuentros del 12 de marzo y el 2 de abril. De 1932. En marzo de 1934, esas conversaciones fueron transcritas por Condon en discos fonográficos, imitando la pronunciación y el tono del secuestrador. El objetivo era fijar mejor su acento, su forma de hablar, su educación, su mentalidad, incluso su carácter. Y finalmente aparece otro objeto central: la escalera. Desde el principio, la policía entendió que esa escalera había sido construida por alguien con cierta familiaridad con la madera y con herramientas. La habían mostrado a carpinteros, vecinos, constructores sin resultados. Entonces, a comienzos de 1933, se convocó a Arthur Conver, experto del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Conver desmontó la escalera pieza por pieza, identificó los tipos de madera, estudió las marcas de herramientas, el patrón de agujeros de los clavos y hasta la posibilidad de que algunas tablas hubieran sido reutilizadas de trabajos interiores previos. Visitó la finca Lindbergh, recorrió fábricas y rastreó el origen de la madera. Todo eso quedó resumido en un informe y más adelante ese trabajo sería decisivo en el juicio. Esta parte del caso para mí es fascinante. Te muestra una investigación de la vieja escuela, pero también el caos que puede generar un caso tan mediático. Ya no estábamos hablando aquí de buscar a un secuestrador. Estamos hablando de un país entero atento al caso. Miles de pistas entrando, oportunistas, chantas, gente delirante, la prensa, la política, agencias federales y policías estatales. Y también hay dos cosas que me parecen tremendas. La primera es el dinero del rescate. Esa fue una jugada brillante, porque en vez de perseguir solo a un grupo de personas, empezaron a perseguir el movimiento de los billetes, siendo esa época. Lo que quiere decir es que si no encontraban al secuestrador, podían encontrar las pistas o las huellas cuando se usara ese dinero. La segunda, por otro lado, es la escalera. A veces la realidad supera la ficción. Una escalera rota, hecha a mano, sin huellas, sin sangre, y aún así años después va a ser muy clave para la resolución del caso. Me parece algo fascinante desde lo criminalístico. Un objeto tan rústico termina siendo uno de los más importantes. Durante 7 meses, antes del 20 de agosto de 1934, no apareció ningún certificado de oro del rescate, salvo los que ya habían sido detectados en el Banco de la Reserva Federal. Pero a partir de esa fecha y hasta septiembre, comenzaron a aparecer 16 certificados de oro, la mayoría en zonas cercanas a Yorkville y Harlem. Por fin, la investigación tenía una oportunidad real. Cada vez que aparecía uno de estos billetes, los investigadores clavaban un alfiler de color sobre un mapa del área metropolitana. De ese modo, empezaron a construir los movimientos de la persona o personas que estaban haciendo circular el dinero del rescate. Y como la experiencia ya había demostrado que seguir la moneda común era prácticamente inútil, decidieron centrarse exclusivamente en los certificados de oro, siguiendo el esquema de cooperación entre la Policía Estatal de Nueva Jersey, el Departamento de Policía de Nueva York y el FBI. Se armaron equipos mixtos que visitaron personalmente bancos del área metropolitana y del condado de Winchester. La lógica era clara: si lograban ubicar el punto exacto donde aparecía cada billete, podían rastrear a quien lo había gastado. Y por primera vez desde el inicio del caso, la descripción del hombre que hacía circular esos billetes encajaba con el misterioso John que había dado el Dr. Condon. La ruta del dinero
dinero empezó a cerrarse, y lo hacía, sobre todo, en almacenes y pequeñas tiendas de barrio. Entonces llegó el momento decisivo. A la 1:20 de la tarde del 18 de septiembre de 1934, el subdirector del Carnegie Bank de la calle 125 y Park Avenue llamó a la policía del FBI en Nueva York. Un cajero acababa de detectar un certificado de oro de $10 perteneciente al rescate. Pronto se descubrió que ese billete había llegado al banco desde una estación de servicio ubicada en la calle 127 y Lexington Avenue. Y el dato clave vino del empleado del lugar. El 15 de septiembre había recibido ese certificado como pago por 5 galones de nafta y, como le había parecido sospechoso, anotó en el mismo billete el número de patente del auto del comprador. Esa patente llevaba directo a un nombre: Bruno Hartman, domiciliado en el 1279 este de la calle 222. En el Bronx. La casa de Hartman fue vigilada toda la noche del 18 de septiembre por las autoridades federales y locales. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, un hombre salió de la vivienda, caminó hacia su auto y los agentes lo reconocieron enseguida. Encajaba perfectamente con la descripción de John dada por el Dr. Condon y con la del hombre de la estación de servicio. Lo detuvieron en ese mismo momento. Ese hombre era Bruno Richard Hartman, un carpintero alemán que llevaba unos 11 años viviendo en Estados Unidos. En el momento de su arresto le encontraron en el bolsillo un certificado de oro de $20 del rescate. Su descripción coincidía con la de John y en su casa apareció incluso un par de zapatos comprados con otro billete del rescate, recuperado el 8 de septiembre de 1934. Hartman reconoció además haber hecho otras compras con certificados de oro. La situación se volvió todavía más grave esa misma noche, cuando Joseph Perron, el taxista que había entregado una de las notas del rescate al Dr. Condon, lo identificó positivamente como el hombre del que había recibido la quinta nota. Al día siguiente, el golpe final. En el garage de la casa de Hartman encontraron más de $13.000 en certificados del rescate escondidos. Poco después, el propio Dr. Condon lo identificó como John, el hombre al que le había entregado el dinero. Además, se comprobó que Hartman tenía un sedán Dodge, que coincidía con la descripción de un vehículo visto cerca de la casa de los Lindbergh el día previo al secuestro. La evidencia seguía creciendo. Muestras de la letra de Hartman fueron enviadas a Washington, donde el laboratorio del FBI comparó su escritura con las notas de rescate. Los peritos encontraron similitudes notables en hábitos gráficos, rasgos personales, patrones de escritura y llegaron a una identificación positiva. Cuando se le comparó con el retrato de John, que se había elaborado antes de partir de las descripciones de Condon y Perron, el parecido era impactante. La investigación sobre su pasado también empezó a cerrar piezas. Hartman tenía 35 años, era originario de Sajonia, Alemania, y tenía antecedentes penales por robo. Había estado en prisión. En julio de 1923 había llegado como polizón a Nueva York. Fue arrestado y deportado. Tras otro intento fallido, logró entrar finalmente a Estados Unidos en noviembre de 1923, a bordo del George Washington. En 1925 se casó con Anna Schotfer, una camarera de Nueva York, y en 1933 tuvieron un hijo, Manfred. Hasta comienzos de 1932, Hartman había trabajado como carpintero, pero hay un dato que llamó mucho la atención de los investigadores. Poco después del 1 de marzo de 1932, fecha del secuestro, dejó de trabajar y comenzó a moverse con soltura en el negocio de las acciones. Nunca volvería al oficio. El caso había pegado un giro espectacular, porque después de años de pistas falsas, algunos chantas, cartas, delirios, supuestos intermediarios y plata moviéndose por todos lados, lo que termina quebrando la investigación es algo tan ridículo como simple: una carga de combustible y una patente anotada a mano. Y además, al ser arrestado, Hartman no solo tenía la plata del rescate, sino la identificación del taxista, la de Condon, el auto, la escritura, el perfil, el parecido físico. Quiero decir, cada una de estas piezas fue cayendo como fichas de dominó. Pero había una pregunta que persistía: ¿Hartman había actuado solo? Hartman fue acusado formalmente el 26 de septiembre de 1934 en la Corte Suprema del Condado del Bronx, Nueva York, por extorsión. Poco después, el 8 de octubre de 1934, en el condado de Hunterdon, Nueva Jersey, llegó la acusación más grave: asesinato. 2 días después, el gobernador de Nueva York aceptó la solicitud del gobernador de Nueva Jersey para entregarlo. Y el 19 de octubre de 1934, Bruno Richard Hartman
fue trasladado a la cárcel del condado de Hunterdon, en Flemington, Nueva Jersey, donde quedaría detenido a la espera de juicio. El juicio comenzó el 3 de enero de 1935, en Flemington, y duró 5 semanas. Fue un proceso que capturó la atención pública como pocos, y donde el caso en su contra se sostuvo principalmente sobre pruebas circunstanciales. La pieza que la fiscalía presentó como centrales fueron varias: las marcas de herramienta en la escalera que coincidían con herramientas que eran de la propiedad de Hartman, la madera de la escalera coincidía con madera utilizada como piso en su ático, el número de teléfono y la dirección del Dr. Condon aparecieron garabateados en el marco de una puerta dentro de un armario, y la letra de las notas del rescate fue presentada como consistente con muestras de escritura de Hartman. El 13 de febrero de 1935, el jurado llegó al veredicto: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue directa. Fue condenado a la pena capital. La defensa apeló. El 9 de octubre de 1935, la Corte Suprema de Nueva Jersey confirmó el veredicto del Tribunal Inferior. Luego, el 9 de diciembre de 1935, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación. Finalmente, el 3 de abril de 1936, a las 20:47, Bruno Richard Hartman fue electrocutado. Hay algo clave en esta parte de la historia. El caso se había transformado en otra cosa. Deja de ser un secuestro y un crimen, también una investigación, y pasa a ser un juicio que para mucha gente era casi una necesidad nacional. Ponete a analizar un toque el contexto. El bebé Lindbergh no era solo un chico más, era el hijo del sujeto más famoso de Estados Unidos en ese entonces. El país no solo quería respuestas, quería un culpable, un cierre y justicia. Y hay algo que quizás no mencioné en todo el relato del video: es que el juicio se basó principalmente en pruebas circunstanciales, porque a pesar de todo, no hay un testigo que haya visto a Hartman llevándose al bebé, sino que una suma de indicios que juntos forman una historia. Y ahora te hago una pregunta sin juzgar y sin definir nada: ¿esa suma de indicios alcanza para una condena a muerte? ¿O Hartman ya había sido condenado antes de llegar a juicio? Los pormenores de este caso fueron un impacto que duró décadas, porque hasta el día de hoy se duda si Hartman fue el verdadero culpable o si fue también una puesta en escena. Hay casos que se vuelven eternos no solo por el crimen, sino por todo lo que arrastran después. El secuestro del bebé Lindbergh no destruyó únicamente una familia, también expuso algo mucho más grande: la forma en que la fama, el miedo, la prensa y la justicia pueden mezclarse hasta volverse casi inseparables. Porque cuando la víctima es el hijo del hombre más admirado del país, el dolor deja de ser privado, se vuelve nacional, se vuelve espectáculo, se vuelve obsesión. Y en medio de esa obsesión apareció de todo: pistas falsas, oportunistas, teorías, presión política y una investigación que por momentos pareció buscar la verdad y por otros, desesperadamente, un cierre. Por eso este caso sigue resonando, porque más allá de la condena, más allá del juicio y más allá de la ejecución, quedó flotando una pregunta incómoda: ¿se hizo justicia o se necesitaba que alguien pagara? Tal vez por eso el caso de Lindbergh nunca terminó del todo, porque no vive solo en los archivos judiciales, vive en la duda, en la imagen de una escalera apoyada contra una ventana, y en el silencio brutal. Los crímenes más grandes no terminan cuando cae un culpable, terminan cuando ya nadie necesita seguir preguntando. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.